Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander, un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía UIS, el cual les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En el programa de hoy tendremos la grata compañía nuevamente de nuestros dos queridos profesores, ilustres y grandes, el profesor Giovanni Olave y el profesor Dairon Alfonso Rodríguez. El profesor Giovanni es profesor en la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander y ha sido miembro del Grupo de Investigación en Didácticas del Lenguaje, las Lenguas y la Literatura, GLOTA, de la Facultad de Ciencias Humanas de la UIS. Su formación académica incluye un doctorado en Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, completado en 2017. Además posee un magíster en Educación de la Universidad Nacional de La Plata en 2015, un magíster en Lingüística de la Universidad Tecnológica de Pereira en 2011 y una licenciatura en Español y Literatura de la misma universidad en 2007. El profesor Olave Arias se especializa en el análisis del discurso y la educación lingüística, áreas en las que aporta a la enseñanza y la investigación en la Escuela de Idiomas de la UIS. Y también nuestro gran profesor Dairon Alfonso Rodríguez Ramírez, egresados del programa de Filosofía de la UIS, magíster en Ciencias Cognitivas y doctor en Humanidades con énfasis en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es director del Grupo de Investigación Tiempo Cero. Estimados profesores, mil gracias por aceptar la invitación en el programa del día de hoy. Gracias, Hernando. Gracias. Para iniciar esta segunda parte que nos dejó como con más dudas, más preguntas, más reflexión, más crítica, desearía que nos pudieran compartir un fragmento para iniciar este segundo programa. Claro que sí, Hernando. Este fragmento que va a leer es tomado de Sobre la certeza, un texto escrito por Wittgenstein entre 1949 y 1951, y precisamente nos da una idea de la forma en que este autor aborda el fenómeno que nos interesa. El fragmento es este. Es incorrecto que guíe mi conducta por las proposiciones del físico. He de decir que no tengo ninguna buena razón para ello. ¿No es precisamente eso lo que denominamos una buena razón? Supongamos que encontramos algunas personas que no lo consideran una razón concluyente. ¿Cómo nos lo deberíamos imaginar? En lugar del físico, consultan al oráculo. Es por eso por lo que los consideramos primitivos. ¿Es incorrecto que consulten al oráculo y se dejen guiar por él? Si decimos que es incorrecto, ¿no partimos de nuestro juego del lenguaje para combatir el suyo? ¿Y tenemos o no derecho a combatirlo? Por supuesto, apoyaríamos nuestra manera de actuar en todo tipo de frases hechas. Cuando lo que se enfrenta realmente son dos principios irreconciliables, sus partidarios se declaran mutuamente locos y herejes. He dicho que combatiría al otro, pero ¿no le daría razones? Sin duda, pero ¿hasta dónde llegaríamos? Más allá de las razones está la persuasión. Alrededor de este fragmento y de este gran autor como lo es Wittgenstein, ¿qué podríamos decir al respecto? Como reflexión, como para poder interiorizar más estas palabras. Bueno, yo creo que lo que nos dice el autor acá es muy importante para entender precisamente ese fenómeno que nosotros hemos decidido estudiar.
y es que muchas veces cuando estamos en este escenario de disputa, bien sea en redes o bien sea cara a cara, las razones no son el recurso más útil para esas situaciones. Primero porque pues a veces tenemos la impresión cuando estamos disputando que las razones no son suficientes y que las razones no logran ser entendidas por las otras personas, y en cambio más bien lo que tenemos que hacer es atacar esa posición, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es precisamente mostrar o exhibir nuestra fuerza, y que también es la fuerza de nuestra posición frente a los otros. Es la única, como el único recurso que nos queda en esas situaciones que muchas veces son apasionadas, son ríspidas. Entonces, en realidad lo que nos dice Wittgenstein es, mire, vea, en este juego del lenguaje, en este fenómeno discursivo de la disputa, lo argumentativo tiene un límite, ¿sí? Lo argumentativo parece no tener tracción, parece no tener agarre ahí, y más bien lo que hacemos es hacer uso de otras herramientas lingüísticas. A Wittgenstein le gustaba mucho esa metáfora del lenguaje como caja de herramientas, y entonces echamos mano de esas otras recursos como las frases hechas, que son frasemas, o las invectivas, llamar a los otros locos y herejes. Creo que es importante porque el concepto de juegos del lenguaje y todo el enfoque desde la filosofía del lenguaje que empieza con este autor nos permiten ciertamente complejizar o pensar de manera mucho más profunda el problema de las interacciones en redes sociales. Nos permite avanzar más allá del límite de la evaluación de falacias, es decir, de la identificación de argumentos indeseables o de expresiones condenables por parte de los usuarios. Y también nos permite escapar de una mirada estrictamente intencionalista de la interacción. Es decir, más allá de qué quieren los usuarios, ¿sí? De cuáles son sus verdaderas sus intenciones o propósitos, lo que Wittgenstein nos permite interrogarnos en el orden de la acción y de la interacción es, pues bueno, cuáles son entonces las reglas que la interacción misma está construyendo. Es decir, cómo el juego del lenguaje pues no precede a la acción, ¿sí? Y las reglas de ese juego pues se construyen dentro de la misma interacción. Con ese cambio de mirada y con ese enorme aporte que ofrece el autor vienés, nosotros podemos entonces pensar las disputas en redes sociales como un tipo de juego de lenguaje, un juego de lenguaje competitivo. Aquellos mismos juegos de lenguaje entran en lo que ya ustedes acaban de comentar, en esas redes sociales, específicamente en las que se abordó en su trabajo investigativo, como lo fue Facebook, Twitter y YouTube, propiamente. Ahora bien, estamos hablando de esos mismos combates que entran en esa interacción y claro, ya como habíamos mencionado en el primer programa, es más como el hecho de exhibir la invalidez del oponente, de que realmente no tiene pues fuerza su posición y sí tiene, digamos, la de la persona que está retando. Ahora bien, para nuestras y nuestros oyentes, ¿qué pregunta o cuestiona el pensamiento podríamos plantearles para esta segunda parte del programa? La pregunta que nos gustaría hacerle a la audiencia el día de hoy es ¿cómo conciben las redes sociales? ¿Sí? ¿Como cloacas o como ágoras virtuales? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. En el programa de hoy, cibercombates en las redes sociales, segunda parte. Estimados profesores, ya habíamos dialogado al respecto de
de los resultados de este mismo trabajo investigativo, y en ese orden de ideas surge un modelo. Entonces, ¿en qué consiste y cómo surge y qué nos ofrece esa construcción del modelo planteado? Claro que sí. Bueno, nuestro modelo, como todo modelo, busca describir una parcela de la realidad, ¿sí? En este caso, de la realidad discursiva que se da en las redes sociales. Y pues como mencioné en el programa anterior, el modelo, digamos, tiene unas capas, ¿sí? Básicamente. En la primera capa, la capa más externa, encontramos una serie de condicionamientos sociodigitales que podemos identificar con los aspectos de las redes que articulan y dan forma a las disputas en las redes. Cada una de estas plataformas tiene sus propios condicionamientos que dan lugar a disputas, digamos, de más o menos con características propias en esas redes. Entonces, esa es una capa externa. Luego viene una capa que es la de las llamadas arenas, donde propiamente son los espacios o los escenarios dentro de la red donde se dan las disputas, donde se dan los combates. Como lo mencioné también en el programa anterior, un combate consiste en un comentario y unas réplicas entre los usuarios, ¿sí? Que se generan. Esas réplicas, pues, muchas veces, digamos, tienen formas variadas de acuerdo a las plataformas, pero bueno, esa es la segunda capa. La tercera capa es la de las acciones de fuerza, que también la mencioné. Nosotros identificamos 6 acciones de fuerza. Como les decía, las burlas, las vituperaciones, los imperativos, las revelaciones y los desafíos, y las regulaciones dialécticas son los nombres que dimos a esas acciones. En realidad las acciones son el lenguaje en uso, cuando los usuarios echan mano de una serie de recursos lingüísticos para atacar, para hacer eso que nosotros llamamos precisamente exhibir fuerza ante el oponente. Como es un modelo, digamos, por capas de análisis, entonces tendríamos que preguntarnos cómo las acciones se llevan a cabo, es decir, cuál es el contenido de las acciones de fuerza. Toda acción de fuerza, en tanto que es una intervención de réplica, pues puede estar construida a través de diferentes recursos. Ahora, los recursos tienen tres modos de realizarse. Pueden ser recursos en los cuales se utiliza una sola herramienta para sacar ventaja sobre el otro o para conservarla, en cuyo caso estaríamos metafóricamente hablando del uso de un arma. Puede ser un recurso en el que 2 herramientas o 2 o más herramientas se utilizan con el objetivo de la ventaja, en cuyo caso estaríamos hablando de arsenales, es decir, la combinación de dos armas, de 2 o más. Y puede ser el tipo de recurso que combina diferentes armas, pero también se propone diferentes modos de sacar ventaja, es decir, ejecuta más de una acción de fuerza. En ese caso estaríamos hablando de una maniobra de fuerza combinada. Entonces, en resumen, tenemos 3 tipos de recursos. Recursos tipo arma, recursos tipo arsenal y recursos tipo maniobra de fuerza combinada. Y el elemento, la capa más interna que se relaciona con este despliegue de recursos, pues son las modalidades. En las redes podemos ver modalidades de tipo verbal, ¿sí? Es decir, en el que el despliegue del ataque o la defensa se realiza exclusivamente con elementos lingüísticos. El segundo elemento de la modalidad sería la icónica, en la cual aparecen modos gráficos con ese objetivo. Y la tercera modalidad sería hipertextual, es decir, cuando se echa mano de los hipervínculos o los reenvíos, digamos, a otros lugares distintos a esa misma arena. Las modalidades verbal, icónica e hipertextual a menudo aparecen combinadas. Entonces muchas veces estamos frente a disputas de orden icónico verbal o disputas de orden icónico hipertextual, etc. Esto incluye pues el amplio uso de recursos disponibles en cada plataforma, como por ejemplo GIFs, por ejemplo memes, por ejemplo recortes de video, audios y un gran etcétera, ¿sí? Que formaría parte como de el amplio inventario de elementos que los usuarios tienen a su disposición y que echan mano de ellos para poder sacar ventaja
o conservar la ventaja sobre el otro en una disputa. Claramente desde ahí ya hemos podido clarificar ese modelo justamente que sale y surge y se emana de este mismo proceso investigativo, y para poder matizar, poder aprovechar al máximo el tiempo que nos queda, los alcances de este modelo que han propuesto en esta investigación, cuáles han sido también sus utilidades y qué nos dice este modelo de otras teorías que han abordado aquellas discusiones justamente en el ámbito también digital, ¿no? Y en este otro tipo de escenarios cibernéticos. Bueno, el modelo como tal creo que es básicamente un intento por dar cuenta de este fenómeno en particular en las redes sociales de las disputas. Nosotros somos conscientes de que las disputas pues no solamente se dan allí, sino que también pues se dan en escenarios donde los disputantes están cara a cara. Obviamente pues aplicar ese modelo tal y cual nosotros lo pensamos a ese otro tipo de disputas pues sería difícil, porque como hemos dicho, muchas de esas capas, muchos de esos elementos del modelo pues hacen referencia al ámbito digital. Entonces generar un modelo para esas otras disputas tendría que pues tener en cuenta las particularidades de las interacciones cara a cara. Por lo tanto tendría que haber un corpus nuevo del cual surgiría este otro modelo, aunque nosotros apostamos a que el juego del lenguaje tanto en las disputas en redes sociodigitales como cara a cara conserva algunas de las reglas que hemos identificado en el modelo, y también conserva algunos de los recursos que nosotros también hemos mencionado. Y entonces, obviamente, vamos a encontrar una serie de distancias, ¿no?, entre el fenómeno en redes sociodigitales y el fenómeno cara a cara, pero también vamos a encontrar algunos puntos de unión que seguramente tienen que ver con el aspecto competitivo o agonístico de la disputa. Ese es como un escenario que nosotros esperamos abordar en próximas investigaciones con el profesor Olave. Bueno, pues la propuesta de análisis dialoga con diferentes enfoques y modos de abordar el fenómeno de las redes sociodigitales. En principio viene a llenar un vacío que dejan los dos frentes más importantes de abordaje de este tema. El primero es el frente argumentativo, cuyos resultados nos permiten identificar los razonamientos aparentes o las falacias, pero que no nos informa acerca de la destreza de los usuarios en la interacción. Y luego viene a preguntarse por algo distinto a lo que se pregunta el enfoque sociopragmático de la interacción. El enfoque sociopragmático, pues, que construye diferentes conceptos también para abordar este problema, como por ejemplo el concepto de descortesía en las redes sociales. Si bien ese tipo de análisis nos permiten preguntarnos por las identidades, ¿sí?, por la construcción de identidades individuales, colectivas en las redes sociales, el modelo interroga más allá de las identidades el modo en que se despliega un conjunto de habilidades y muestra una alternativa para medir esas habilidades a través de un índice de destreza que es perfectamente calculable a un recorte de arenas y a un recorte de corpus particular que al investigador le interese. Entonces, digamos que cambiamos la identidad por la medición de la destreza, cambiamos la evaluación de falacias por la descripción de la destreza o del tipo de interacciones, y finalmente también ofrecemos la posibilidad de interrogar las arenas de combate o bien desde alguna de estas capas, es decir, preguntarnos por el tipo de arena, preguntarnos por el tipo de acción de fuerza, por los recursos que se despliegan o por las modalidades involucradas, o bien nos permite también entender toda una interacción de manera profunda a través de las diferentes capas de análisis. Entonces, la utilidad del modelo pues tiene que ver con venir a complementar estos dos enfoques teóricos que tienen cierta tradición ya en el análisis de redes sociales, y pues por otro lado también nos permite comprender de manera más integral cómo lo que la gente hace en las redes sociales pues participa de alguna manera y de qué maneras en el entorno democrático contemporáneo.
Es decir, entender qué es eso de la participación democrática en las redes sociales y cómo esa participación pues no se puede ver solamente como una interacción de orden argumentativo. Entender cuál sería entonces el valor social, el valor político de la competencia, de la competitividad en las redes sociales. Hay otro aspecto también en esa misma dirección que menciona el profesor Olave y tiene que ver con la finalidad que cumplen muchas veces estos escenarios o estas interacciones en relación con el fin de la vida política en las democracias. En las teorías políticas de mediados del siglo XX se puso muy de moda la idea de que la idea de la discusión pública o el fin de la discusión pública era alcanzar consensos. Y esos consensos eran la condición para, digamos, el éxito de nuestros sistemas políticos democráticos. Pero lo que notamos, digamos, después de pasadas varias décadas, es que las democracias difícilmente llegan a esos consensos. Y muchas veces su existencia no está en riesgo por eso mismo. Es más, nuestra apuesta en el libro es un poco pensar precisamente el papel que tienen estos escenarios de lucha en las democracias, y la conclusión a la que llegamos es que en ellos lo que hay es un intento, o bueno, no un intento, sino más bien lo que se constata es que las diferencias se mantienen y muchas veces se profundizan. Entonces nosotros creemos que es positivo en el sentido de que permite que haya una pluralidad de posiciones, que no se cierre el debate, porque en últimas no hay un ganador definitivo. Eso es otra conclusión que alcanzamos, porque se queda abierto, ¿no? O sea, se toma ventaja, uno de los usuarios puede tomar ventaja sobre el otro, sobre su contraparte, pero la discusión queda abierta, no se cierra, ¿no? Porque no hay una victoria definitiva. En cambio, los modelos consensualistas de la argumentación sí suponían que el debate se cerraba cuando se alcanzaba el consenso. Entonces, nosotros queremos hacer mucho énfasis también en eso. Eso es como una de las implicaciones que tiene nuestro modelo y nuestra investigación para pensar, digamos, en un ámbito más amplio estas cuestiones. Justamente, y ya con el poco tiempo que hemos podido aprovechar al máximo estos dos programas que se han podido realizar, es interesante ese mismo análisis que desarrollan, inclusive, ¿no? Desde el lado tanto lingüístico como el lado también filosófico, no solamente quedándonos en la misma semántica o la morfosintaxis propiamente de la escritura, de las mismas, digamos, de esas mismas discusiones, sino también ir al fondo. Y me llamaba la atención inclusive una palabra con la que definían ese modelo como esa parcela de realidad, justamente, que claro, ya a partir de los otros modelos que bien han comentado, inclusive las teorías también antiguas, aquí se pretende demostrar de cierta manera hasta qué punto puede llegar esas dinámicas en las que ya estamos inmersos indiscutiblemente, como lo es la digitalidad, y que sigue avanzando ya hoy en día con todo el tema de las IAs, y que estas dinámicas nuevas tecnológicas también nos están adaptando. No solamente nos adaptamos, sino que nos adaptan de cierta manera. Y no, agradecerles de verdad por estos dos programas, por la publicación del libro y por la misma, pues, tener ahí como ese desafío, ese reto de tratar, no diría que sintetizar, sino de dialogar en menos de 25 minutos por dos programas, dar el resultado de la investigación misma. Y agradecerles, estimados profesores, por su tiempo y por estar aquí acompañándonos en este espacio. Gracias a usted, Hernando, por el espacio, por permitirnos compartir los resultados de esta investigación, que creo puede aportar bastante a la comprensión de un fenómeno, como usted dice, tan actual como las redes sociales. Muchas gracias. Invitar a los oyentes a dialogar sobre el problema desde diferentes disciplinas para seguir nutriendo el punto de vista. Totalmente, estimado profesor. Bueno, aunque fue un poco difícil también contactarlo ya luego de todo un año, ya al fin tenemos también ahí al profesor Giovanni. Y bueno, estimados oyentes, estimados oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS.
Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.